Bueno, ahora estamos en un momento en que hemos aprendido que las distintas formas de violencia verbal, física, psicológica acrecientan un modelo que es un modelo estructural de violencia. Me enteré de lo que era eso hace 5 días, porque mi esposa me dijo, le digo, oye, ¿qué es esto de rompe el pacto? Explícame. Tenemos que luchar por familias trabajadoras, tenemos que luchar por el seguro medicamento por todas las familias, tenemos que luchar por familias indocumentados, que es justa y a un salario digno para todas las personas aquí en este país. ¿Cómo andás vos? Primero. Yo he estado muy bien, ¿cómo has estado tú? Yo ando ahí. Ayer falleció un amigo, un compañero del... Y bueno, andamos, fue el velorio. Fue un momento trágico. Pero no sabemos si, por ejemplo, si fue la policía o porque hay mucho cubrimiento policial o simplemente abandono de la policía. Así que estamos entre la tristeza y la bronca. La intriga, ¿no? ¿Cómo? La intriga. Sí, está en la funeraria, pero todo muy raro. Fiscalía quería archivar la causa ya, así que ya eso acá con la costumbre que tenemos, esas cosas nunca son buenas cuando la policía quiere hacer eso, así que seguramente vamos a hacer alguna acción. Ya se están haciendo acciones, pero seguramente capaz que tengamos que hacer una acción más pública. Pero bueno, ese fue mi fin de semana. Bueno, pues, entonces ya vamos a hablar de centro-periferia, entidades disidentes, algunas comparativas entre México y Argentina. Lo tengo anotado. Bueno, sí. Entonces, Privyet, estamos a 3000 voltios de potencia desde la frontera del Imperio Yanqui y Niederleite. Entonces, hola, ¿cómo estás, compas? Una persona trans, no binaria, como le dirían algunas personas, una persona a género. Bueno, vamos a hablar desde el centro capital, pero dentro de la periferia territorial argentina, en los inicios de la provincia de Buenos Aires. Acá estamos. Gracias por la invitación, Lanok. No, es un placer tenerte aquí siempre. Y sí es cierto, en Argentina hay provincias en lugar de estados. Exactamente. Y acá... ¿Cómo? ¿Por qué hay provincias en lugar de estados? Para quienes no sepan. Simplemente los estados son una fórmula más clásica del norte anglosajón, anglosajón germánico, mientras que las provincias son algo más heredado directamente del liberalismo francés y español. Así que bueno, nos han formado Chile, Uruguay, Bolivia, tener las provincias. Igual hay alternativas internas, por ejemplo, vos ves Estado Nacional, Estado Provincial y Departamento, exceptuando Provincia de Buenos Aires, que no son departamentos, son municipios. Entonces, solamente es una cuestión de cómo se fue formando el Estado argentino y su periferia y su centralidad. Sí, entiendo. Entonces, creo que deberíamos hablar primero con centro-periferia, ¿no? Creo que sería lo más sencillo para comenzar. Exacto. Entonces, para que no hables nomás tú, ¿verdad? Cuando pienso en centro-periferia, pienso en una estratificación de la sociedad, pero más que pensarla como una pirámide, yo lo pensaría como un círculo que tiene su área, su perímetro y todo. Hay un centro y entre más te alejas del círculo hay más una periferia. La razón que lo pienso de esta forma, al menos yo, es que siento que es más dinámico a la analogía de la pirámide, porque un círculo hace que puedas estar en lugares diferentes de la periferia, en lugares diferentes del perímetro, en partes diferentes del área. Es como la sociedad es muy extensa y muy compleja y muy dinámica, constante movimiento, y pienso que
yo considero que al menos de la forma que yo entiendo las cosas, me es más fácil pensarlo como un círculo, como varios círculos. Entonces, pues, ajá. ¿Tú cómo lo conceptualizas? Bueno, el centro y periferia para mí es más no sé si conocen las teorías de grafos. Las teorías de grafos tienen sus círculos y sus subcírculos y sus grupos y subgrupos, pero dentro de los mismos grupos hay redes conectadas con otros grupos. Lo veo más por ese lado, ya que podés ver como un gran grupo, Capital Federal Argentina o Cava, y dentro de ese mismo lado en ese conjunto tenés subgrupos y a su vez subconjuntos hasta llegar al átomo, en donde todo está como convive la sociedad, ¿no? Estamos hablando del centro nada más total de la Argentina, que es el que más conozco porque lo vivo constantemente, conozco cada calle, en su mayoría, cómo van direccionados los flujos de vida, los flujos del capital, los flujos del placer, la estética, incluso cómo se convive la discriminación, los ataques, los crímenes de odio, todo, y cómo se configura y se reconfigura constantemente, y siempre están en una tensión constante entre la periferia y el centro y la visibilidad, y siempre está en constante tensión porque la misma sociedades humanas en general, están en constante choque, comunicación, y en esos intercambios, desde los más simbólicos hasta los más prácticos, sin decaer en un sentido, ¿no? Platónico, dualista. ¿Qué pasa? La situación es que, como vos dijiste y nombraste, nos ayuda muchísimo mejor a entender la realidad de cómo se mueven los grupos y los subgrupos y las marginalidades trans, o identidades de las personas racializadas, o distintas identidades que son arquetipos y productos de la misma sociedad que conocemos, ¿no? Creo que sí está muy padre lo que dices, especialmente la de teoría de grafos. Creo que esa imagen es muy útil. Creo otra forma en lo que me lo llegase a imaginar yo es como, no sé si has visto esas figuras donde son como esferas y cubos fusionándose uno con el otro, o este tipo de ilusiones ópticas. Sí, he visto ese videojuego de internet bastante conocido también. Creo que cuando lo complejizo también lo llego a conceptualizar así. O bueno, si ya nos queremos llevar a hacer referencias, también están los rizomas de Derrida, ¿no? De Derrida y Deleuze. Sí, 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 entiendo. Creí que ibas a Eh, continuar. ah, Continúa. no, para quienes sepan, ¿no? Porque es muy curioso porque ellos siempre van en pares, siempre los mencionas en pares, es como, en teoría deberíamos mencionar, por ejemplo, a Marx y Engels, ¿no? Pero, ajá, es Deleuze y Derrida muy usualmente, o los Bueno, dos juntitos. nunca podemos no nombrar a Hegel y Fichte, o a Kant sin Spinoza, o Marx sin Spinoza, o a Deleuze sin Spinoza. Ah, es Siempre están, Spinoza. Tengo siempre está. tengo una amiga que le encanta Spinoza. Sí, exactamente. Es muy interesante sus lecturas más sobre lo que tiene que ver con el gobierno y la ética. Son interesantes, los postulados que nos deja, y las observaciones sobre su época misma, en donde Deleuze después lo retoma a su manera. Y bueno, también Guattari generan el esquinolasis, y partiendo de su idea lacaniana, obviamente después separándose de la misma, que hay una situación muy particular, como nombraste. O sea, siempre hay un axioma nuevo y puede ser axiomatizado con total gratitud. Entonces ahí es cuando vemos uno de los planteos como la revolución molecular. Estamos totalmente en constante batalla. Tenemos que organizarnos para también dar esa constante batalla en todos los ámbitos, espacios, incluso generarlos, ocuparlos, destruirlos, los que sea. En este caso, las identidades, ¿no? Como identidades disidentes, o desde nombrarnos a una partida, a lo marica, lo trans, lo no binario, lo traba, lo otro, a
esas particularidades, ¿no? También de cómo van bifurcándose de distintas perspectivas, incluso dentro del centro y la periferia. Sí, creo que en esto podemos hablar sobre el poder dentro de Foucault. Uy, nos estamos yendo a territorio bien académico, pero ya ni modo. Bueno, creo que ya estamos hablando de axiomas y rizomas. Para quien no sepa, un axioma, ay, ¿qué era un axioma? Bueno, un axioma se supone que es un supuesto evidente que no puede ser reducido más. Un ejemplo, una analogía sería como toda la construcción mental sería una planta y el axioma sería la semilla misma, algo que no puede ser reducido a más, pero esto es dentro de la lógica, los postulados de las matemáticas, ¿no? Y un rizoma es como su equivalente a la vida real, ¿no? Sí. Un rizoma como tal es un tallo subterráneo en la biología y se usa mucho el rizoma porque como tal no tiene un núcleo, sino que al ser un tallo, de él crecen varias raíces sin tener propiamente un núcleo. No sé si el jengibre sería un ejemplo de la vida real, pero se usa el rizoma como analogía del poder, en el sentido que el poder se supone no tendría según la filosofía postestructuralista, no tiene propiamente un núcleo central, sino que se subdivide en varias raíces y en cualquier caso de estos brotes, el mismo rizoma. Pues ya sé cómo explicar. Más que no tener un núcleo, no es una pirámide, no tiene una cabeza, más bien. No tiene una cabeza, un rizoma. Se usa en la filosofía postestructuralista del poder porque se dice que el poder no tiene propiamente una cabeza, una autoridad suprema, sino que podría empezar desde algo, por ejemplo, un rizoma, este tallo, de lo que crecen varios brotes, raíces y todo. Y pues ahora que ya es este contexto, también quería recordar a Foucault y su marco del poder, en donde él representaba el poder no como algo inherentemente opresivo y restrictivo. Donde sí se menciona que hay una dialéctica, podría decirse, entre poder y resistencia, pero que el poder como tal vendrían siendo los regímenes de verdad, qué es verdad y qué no es verdad. Los regímenes de verdad no necesariamente son negativos, pero hay regímenes de verdad opresivos, también hay regímenes de verdad neutros y puede también suceder que en teoría haya regímenes de verdad beneficiosos. Foucault lo pone de esta forma, en lo que en la vida real funcionaría que, bueno, cuando eres una mujer o un hombre y te vistes con ropa, ya sea con ropa que va acorde a lo que dicen que es acorde a tu género o va en contra de de tu género. En este caso, el poder funciona de forma en la que la referencia de qué va acorde a tu género y qué no, eso va en referencia a un régimen de la verdad. Y en eso hay una producción del poder. Esta es la diferencia de Foucault con anteriores y a veces hasta contemporáneos, donde él no describe el poder como algo inherente solamente restrictivo, sino también como algo productivo, produce, o algo como, por ejemplo, algo simple, ¿no? Ser estadounidense o ser latinoamericano. Ser latinoamericano viene con una connotación en contraposición o en negación o en otro de la América anglosajona. Y esto lo dicta un régimen de verdad. Aquí hay también una producción del poder. Y ahí nos estamos yendo a temas de estructuras, estructuradas, estructurantes, etc., etc., ¿no? Pero mucho tema. Mucha tabla y timba académica, Ujú. que roza a veces mucho, ¿no? Con el academicismo imperante. A veces está bueno, ¿no? No solo analizarlo, contemplarlo, sino también qué se hace, ¿no? Al respecto con eso. Y cómo evitar estas cuestiones dadas espacios, generar espacios nuevos. Hay una cuestión muy interesante volante que creé el otro día, que he estado circulando, bueno, ahora te lo voy a leer. Tienen que, no solo hay que, ¿no? Destruir, organizarse, movilizar, quizás, destruir
todo lo que creemos, o también en cuestión, ¿no?, de crear al mismo tiempo nuevos espacios, ¿no? Sino que es también es transformar lo cotidiano y con un concepto bien, bien claro, lo instituyente, ¿no? Lo que instituye, y dentro de esa, para cambiar, eliminar, ¿no?, lo excluido. Vemos el caso de Chile, cómo la periferia ha salido 19 muy fuertemente a atacar al régimen social capitalista estatal del gobierno neoliberal de Piñera en su momento. Una suba que hizo rebalsar el vaso, una suba, ¿no?, de agua. Digo de agua, no, de transporte, de boleto de transporte. Bueno, dos actores principales siempre fueron el estudiantado y mapuche, y movimientos sociales. En ese momento fue muy importante una tensión social, y que toda revuelta de por sí hay que tenerlo en ese sentido, de que toda revuelta siempre es reformista. De mi perspectiva, toda revuelta es reformista. ¿Por qué? Porque lo instituido es el hambre, lo instituido es la pobreza extrema, la discriminación, el fascismo, todo, la colonialidad, la destrucción en todos sus ámbitos, bueno, etcétera, 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 el feminismo. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ante instituyente como reproducción contradictoria, siempre su dualismo, su juego bimodal modernista del proyecto moderno es monarquía o democracia, o ahora es democracia o dictadura, porque latente, Chile, Argentina, por ejemplo, y Uruguay, siempre está ese fantasma de la dictadura contrariando a lo instituido de la democracia, de que todo este proceso instituyente en los 80, que bueno, después pasaron muchas situaciones parecidas, dentro de las armas del control social, de la reglamentación social y de las cárceles, escuelas, policía, todas las fuerzas coactivas, incluso no, como nombraste, no, para nombrar Foucault, las instituciones de control y producción. Acá en la escuela, de la familia hasta la escuela, la policía, todos también no son instituciones de control, sino también son instituciones de producción de objeto social. Son medios de producción en donde deben ser ocupados, tomados, destruidos, polidos, reformados, pero principalmente la mayoría deben ser destruidos porque son los pilares de la sociedad que conocemos hoy en día. Bueno, en ese sentido, con Chile, ¿qué ha sucedido? Fue la democracia que ganó la asamblea constituyente, el plebiscito, una nueva constitución, un nuevo gobierno, bueno, un gobierno de Boric, pero el primer día ella estaba metiendo balas. Entonces hay una cuestión muy importante, en que dentro de toda esta discusión entre lo instituido y lo instituyente, que es el proceso de volcarse, es como se traslada, ¿no?, a la cuestión de las entidades y cómo somos también parte de todo ese leviatanismo social, donde como el monstruo del Leviatán muere, destruye y come todo como lo decía, como debe ser necesario para satisfacer las necesidades de cierta clase y de cierta cantidad de gente. Entonces, a eso nos radica la pregunta, ¿no? De todas estas producciones de nuevas actividades que se están generando post-cuarentena, es como las identidades de las disidencias dentro de esta maquinación social, ¿cómo se va a parar enfrente a estas situaciones? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedir por la democracia o vamos a pedir por la emancipación, ¿no? Porque pedir como democracia para nosotros ya hoy en día no tiene, nunca tuvo sentido, pero bueno, los errores del pasado ya son errores del pasado, son aprendizajes. Pero en esa situación es obviamente que hay que destruirlos, pero ¿a qué costo? Porque también estas entidades están siendo axiomatizadas, están siendo institucionalizadas por el régimen social y, bueno, como ha sucedido también en el gobierno de Boric, ahora en la nueva constitución han salido mucho sobre este tipo. Sí, está viendo si vas a decir otra cosa. No, pues sí. También me estaba quedando pensando, pues una vez, ¿no? Bourdieu también habla del hábitus y las estructuras estructurantes estructuradas. El hábitus vendrían siendo las disposiciones o esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. Esto lo estoy leyendo para que esté como exactito. Y una estructura, y porque es el hábitus, esto es parte de la estructura de las estructuras estructurantes estructuradas se llaman así porque primeramente son estructuras, estructuran la vida, ¿no? Son estructurantes porque estructuran, construyen, producen y son estructuradas porque
porque estas estructuras son creadas, estructuradas, son producidas. Es algo así como un producto que produce otros productos y se produce a sí mismo. Eso vendría siendo. Creo que es relevante en este tipo de conversaciones, junto con el hábitus, que no habla solamente de la posición y la coordenada social, por decirlo de alguna forma, otra analogía, sino que habla de su naturaleza, que son esquemas de pensar y de sentir asociados a esta posición. Sí, Y pues, ajá. sí, entiendo. Bueno, ahí ya está tornado bastante académica la situación, pero bueno, ahí hay un punto no importante. ¿Cómo transformar eso? Transformar eso es cómo se va a hacer. Hay una actitud que hay que tener, no es un activismo, no es una militancia, es una posición revolucionaria de lo cotidiano. ¿Y eso qué sería? Generar a ver, ¿cómo que lo estoy trasladando? Una cuestión prefigurativa. ¿Por qué digo prefigurativa? Porque la praxis prefigurativa, la práctica prefigurativa revolucionaria, tiene que lograr romper y transformar al mismo tiempo toda esta situación y generar políticas prefigurativas en donde transformar la realidad como tal. O sea, hay un filósofo muy interesante, anarquista, Murray Bookchin, que es muy claro lo que dice. No puede haber separación entre el proceso revolucionario y el objetivo revolucionario. Dentro de ese proceso revolucionario donde hay que liberar, emancipar, ocupar, destruir, abolir espacios, instituciones de vida, como la familia o la identidad también, porque la identidad como término general, hoy lo usamos, pero en un sentido sigue siendo un modus operandi justificando la cisnorma, el dualismo. Esa es la situación. Es que la propuesta prefigurativa no debe esperar los resultados finales, debe transformar el ahora, el ahora. Entonces, aunque haya renovaciones constantes, debe traducirse a eso, ¿no? Que la lucha contra el patriarcado sea la lucha contra la cis, lo trans, lo no binario, todas sus categorías fundamentales. Pero para vencer eso, primero hay que destruir las opresiones primarias, que es la opresión por el sexo género, la opresión de la orientación sexual, la abolición de la norma gámica, pero ahí está la cuestión, ¿no? Podemos decir que algo liberal, ¿no? Alto denominado, podemos incluso, el terfismo utiliza, ¿no? Algunas de estas palabras, como digo, de la abolición de género, pero que termina decayendo, ¿no? Al no haber una política prefigurativa en donde los objetivos del movimiento sean consecuentes a su proceso revolucionario, entonces no puede haber una cuestión fundamental, ¿no? Por eso son TERF, no le decimos fascistas, son TERF que a división del fascismo, el fascismo no persigue ¿no? esos objetivos, no, quiere destruirte directamente. Y lo dice respetuosamente en términos de que te habla con sinceridad de fascismo. Siempre va a tratar de confundir, pero vos sabés que es un sincero dentro de todo, porque no te va a venir a mentir, o sea, te va a decir, vamos a mierda, sí, yo lo sé. Pero que estos movimientos, como el terfismo, no te van a decir la verdad. Pero vos después mañana la ves que sacándose foto con el fascismo. Ha pasado en Inglaterra, ha pasado en Estados Unidos, en España, en México, en Argentina. Y bueno, esto lo vemos ahí y es donde el terfismo copa mucho en muchos movimientos feministas dentro de Latinoamérica y dentro de Europa, especialmente en España, hablando de la lengua española, la lengua que estamos utilizando en ningún momento, donde ha copado mucho y trata siempre ¿no? de meterse narrativamente. Y obviamente las preguntas es cómo nosotros vamos a hacer para frenar esto, que es una tarea de cada uno de autorreflexionar y pensar cómo generar nuevas maneras a partir de la experiencia que hemos tenido, caer en más lógica, no caer en la lógica activista reformista progre, no caer en la lógica militante clásica marxista, no quedar en esas lógicas en donde ya tenemos vastas experiencias y lo único que hemos sacado son derrotas y mucho que pensar, pero de las derrotas se aprende constantemente, ¿no? Sí, particularmente me gusta que menciones la preconfiguración y todo este tema que hay que dentro de las políticas preconfigurativas hay que pelear contra el patriarcado en todas sus dimensiones. Porque una cosa que nos sucede
es que en el proceso de axiomatizar, de entender al patriarcado por partes, o al capitalismo por partes, es que no entendemos que todo esto del heterosexismo con el cisexismo, biodio, trabaodio, y todas estas, la misoginia, transmisoginia, el binarismo, el asodio, etc., y lesbodio, todas estas diferentes dimensiones, y el racismo y el patriarcado van de la mano. Y el transodio también muy más de la mano, porque... Uh-huh. Y el intersexismo que precede el transodio, la gente trans nos afecta de manera indirecta el intersexismo, y somos las personas intersexo y trans tan íntimamente conectadas dentro del sistema y no nos damos cuenta, particularmente las personas trans, porque por una razón u otra las terminamos usando nada más como dispositivos alegóricos, ¿no? Cuando se pelean cuando se pelea con Radfels o TERFs o críticas de género, como se quieran llamar, Sí. se nos olvida lo íntimamente conectados que estamos dentro del sistema. Pero bueno, partimos el patriarcado en todas sus dimensiones, sus canales de operación y sus rizomas y todo. Se nos olvida muy fácilmente que todo es parte del mismo problema, de la misma raíz, que todo es una cuestión de clase, pero no de una manera muy profunda. Y entonces, ¿qué iba a decir? Sí. Y entonces, en el proceso tanto de reducción de clase, donde se toma la clase y se le retira de todas las fuerzas intersectas, se le toma clase en un vacío y así no funciona la clase. O, por el contrario, que se retire la clase de la cuestión y se vuelva un tema de políticas de identidad que tampoco es la realidad. Se me está yendo. Sí. Al final no se atiende las cosas en su totalidad o en su verdadera naturaleza en movimiento. Se deja de lado la dialéctica en ambas situaciones. Y a mí me gusta mucho la política configurativa porque atiende estas realidades materiales. La clase no existe en un vacío y las identidades no son solamente identidades, son el vehículo y la consecuencia de la vulnerabilidad, como diría Crenshaw. Hay una dialéctica de fuerzas intersectas y de distribución de las relaciones de producción. Sí. Por el otro lado, como nota de pie, es que también es verdad que dentro de tanto anarquistas como marxistas que son partidarios de las políticas configurativas, se iba a cometer otro error, el error de pensar, no, que se me está yendo y le estoy agarrando de cachitos a cachitos todo lo que se me fue. El otro error dentro de las partidas tanto marxistas como anarquistas de las políticas configurativas es que continúa en lo que se me viene. Bueno, o sea, sí, hay una cuestión muy interesante dentro de estas prácticas, que yo prefiero decirle prácticas anárquicas, ya que como tal no dieron anarquismos, lo anárquico, para mí no casarse con nada, ya que hay cuestiones que difiero mucho en anarquismo. Obviamente en el marxismo difiero bastante de cosas, bastantes también, mucho más que con el anarquismo. Pero en ese sentido, como dijiste, hay una cuestión de un cambio de mentalidad, ¿no? De que para cambiar estas dinámicas sociales, en este caso patriarcales, coloniales también, raciales, ¿viste? Sexistas, heteronormadas, etcétera, etcétera, es que hay que mostrar cómo se pueden hacer las cosas, ¿no? De otra manera. O sea, siempre se pueden hacer de otra manera. La cosa es que no es tan simple, ¿no? Tenemos conductas también, tenemos trastornos, si somos personas neurodivergentes. Yo, por ejemplo, tengo TDAH, voy a decir claramente. Es un tema bastante complicado. Visibilizar, ¿no? Las personas disidentes con neurodivergentes es un tema complicado. Y bueno, ahí también tenemos otra intersección de la salud mental, ¿no? La salud mental en su mayoría es machista, gámica,
sexista, heteronormada, gordodiante, etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las herramientas civiles del Estado y del sistema para reproducirte en la sociedad. Vamos a decirlo, en la psicología y en la psiquiatría son herramientas, ¿no? O sea, nosotros lo vivimos bien históricamente. La psiquiatría se ha dedicado, y hoy en día sigue haciéndolo, importantemente de destruirnos, como por ejemplo, y también la medicina, como por ejemplo en la OMS, que dicen que la viruela del mono se transmite medio de personas homosexuales principalmente. Estamos viendo un regurgitar de discursos de odio tan grande que es a partir, ¿no?, de la composición social. Pero también hay que tener un poco de autocrítica. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué no hemos hecho? No hablando de deber y obligación, sino de qué hicimos, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Antes de preguntarse, ¿no?, ¿qué hacer? Como el mítico libro de Lenin. ¿Qué hacer? Bueno, está bien, ¿qué hacemos? Pero primero hay que ver qué hicimos también. ¿Qué mierda hicimos en todo este momento? ¿Por qué mierda están esa gente? Porque no hicimos nada. Basarse en un libro, obviamente. Es que tiene un largo ya trayecto histórico y de una totalmente diferente. Es una cuestión, es una actitud de mi perspectiva colonial y eurocéntrica. Digo eurocéntrica porque todo esto está centrado en Europa. Aunque sea Europa Oriental, está centrado en Europa. Y hay un etnocentrismo muy importante que se dio en el proceso estalinista. Pero tuvo sus cosas positivas, sí. Pero no podemos basarnos en lo positivo. Sino que tenemos que basarnos en intereses y necesidades que tenemos en el momento, ¿no? En contexto. Nuestras necesidades son otras, totalmente diferentes. Hay históricas, sí, como el aborto. Pero hay otras que son totalmente diferentes. Generar estas políticas prefigurativas de los espacios es importante porque debemos estar entre lo instituido y lo instituyente, ¿no? Lo instituido es la categoría opuesta, los cis. Y lo instituyente somos nosotros. Queremos hacer mierda, esa palabra utilizando. Sí, hay una tensión constante en la que no todos encarnamos esta categoría persistente. O sea, no todos somos cis, no todos somos heteros. O sea, hay que estar tensionando. Sí, sí, ya me acordé. Lo que iba a decir es que dentro de los partidarios y partícipes más bien los partidarios, los militantes no tanto, es que dentro de esto de las políticas preconfigurativas, un error que llegan a cometer es que piensan que la política preconfigurativa involucra una falta de estructura. O por ejemplo, métodos como el consenso contrario a una democracia directa, también cometen este error de una falta de estructura, una falta de infraestructura. Digo que es un error porque esto deja una puerta abierta, no hay mecanismos de resistencia en contra de estructuras de poder preexistentes. Un ejemplo que puedo dar es que todavía no ha sucedido la revolución y todo, y se quiere poner en práctica el consenso. Lo único que sucede con el consenso sin infraestructura, sin protocolos sin mecanismos de resistencia, es que quienes tienen más poder terminan siendo aquellos de clase media o más acomodados o con más capital social, porque terminan haciendo lo que ellos dicen, porque los demás tienen mayores bloqueos sociales y tienen y no tienen ningún método para aplicar la voluntad fuera de ese círculo, Sí, fuera de ese círculo clase media. O por ejemplo, ya después de la revolución, si no hay mecanismo de resistencia, no hay estructura, le damos puerta abierta a que, como ya no hay burguesía, sea la pequeña burguesía quienes se alce y construya su poder, que es lo que en muchos países de Latinoamérica es lo que pasó. Como ya no estaba la aristocracia europea, sí europea, lo que pasó es que las mismas castas blancas que nacieron en Latinoamérica y no en Europa, fueron quienes fueron acumulando poder y construyendo sus instituciones y todo. Creo que estos son los peligros de cuando por querer un proyecto anárquico puro no se tiene un mecanismo de defensa, un mecanismo de reafirmación de la clase trabajadora. Entonces, dentro de estas políticas configurativas, hay que tener en cuenta que pues, no existe todavía el comunismo y
dentro de las políticas configurativas, hay que tener en cuenta las realidades existentes, las condiciones materiales existentes, no solamente lo que quisiéramos que fuera. No, obviamente, nunca se trata realmente de lo que queremos o lo que quisiéramos que sea. Si querés establecer una política prefigurativa, es ¿qué soy? La pregunta es ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y a partir de esas políticas, generar las políticas prefigurativas y a partir de eso, o sea, de lo más simple, ¿no? ¿Qué hago con las nuestras? ¿Le pregunto su pronombre o no le pregunto su pronombre? ¿O qué hago más en un sentido abstracto, ¿no? ¿Afirmo de que todas las personas son heterosexuales o no? ¿Afirmo de que todas las personas acá en Argentina, centro, que tengan cara? Lo voy a decir en estos términos, que es como lo piensan las personas con este pensamiento tan lógico, es una lógica colonial y racista del pensamiento blanco. De que las personas que tienen cara de indígena, como así lo dicen, son de otro país, total desconociendo, de Bolivia, Perú, Paraguay, totalmente desconociendo todos los 500, más de 500 años, los 10.000 años de grupos humanos que están presentes acá en la región, y que bueno, una gran variedad de grupos étnicos originarios, son muy importantes, pero esta gente no sabe diferenciarlo porque para ellos no existen personas originarias en Argentina. Y es así, pero obviamente eso es un término muy radical, ¿no? Decirlo. Pero si volvemos a lo simple, no asumir que todas las personas son heterosexuales, a partir de eso generamos también a sí mismo un nuevo pensamiento, ¿no? ¿Qué pasó? Me levanto ya brillando, tengo a mi persona al sol, me llevo un beat muy friki. Para escuchar el resto de la conversación, únete a nuestro Patreon en patreon.com/memazapanes y obtén acceso a todo nuestro contenido premium y más sorpresas. patreon.com/memazapanes y ayúdanos a seguir creando más contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical. Mira lo pobre pibe quedó mandando mensaje. Salta la bronca, siguen protestando, escupen para arriba pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe quedó mandando mensaje.